Vamos a comenzar con la unidad temática número 4, referida al eclecticismo en América y la arquitectura del liberalismo en la Argentina, siglos XIX y XX. Para iniciar este periodo es importante tener en claro el panorama histórico general de la época. Nosotros, para comenzar de un modo bastante adecuado, vamos a iniciar nuestro raconto con el comienzo de la República. Esto es 1810, ¿no?, que es el momento de la Revolución de Mayo, y vamos a ir repasando fecha a fecha los acontecimientos más importantes y las modificaciones, las transformaciones que ha sufrido la Argentina a través de ese tiempo. Entonces tenemos para 1810 la primera Junta de Gobierno, para 1816 la independencia, para 1819 la primera Constitución argentina, pero que es de carácter unitario. Ustedes saben que en este momento existía una lucha intestina interna entre unitarios y federales. Esta primera Constitución en realidad reflejaba los intereses unitarios. Esto es, que Buenos Aires fuese el centro de todo el territorio. Para 1820 se da la primera batalla de Cepeda. Están por un lado los caudillos federales López y Ramírez, que son los que finalmente derrotan a el otro caudillo unitario, que es Rondó. Luego sí sigue la guerra más o menos para la misma época, la guerra con el Brasil, la nacionalización de la deuda externa, para terminar con el primer gobierno ya institucional, digamos, que sería el de Bernardino Rivadavia, en 1826, que es un gobierno muy corto, hasta 1827, donde en este transcurso se dicta la segunda Constitución argentina, también de carácter unitario. Decíamos entonces Rivadavia hasta 1827 y lo sigue el gobierno de Vicente López y Planes. Luego tenemos la etapa rosista, es decir, para 1829, el gobierno es de Juan Manuel de Rosas, que se instala en Buenos Aires. Se inicia una primer campaña al desierto, digamos, para ampliar las fronteras de lo que eran las fronteras del país en ese momento, que giraba en torno a lo que sería la ciudad de Buenos Aires todavía en ese momento. Y para 1835, del 35 al 52, va a ser el segundo gobierno de Rosas, también instalado en Buenos Aires. En 1852, la batalla de Caseros le otorga el poder, digamos, a Urquiza, y por tanto Rosas cae como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que Rosas, a pesar de ser en principio federal, tenía su asentamiento en Buenos Aires, y por supuesto que bregaba por finalmente los intereses del puerto de Buenos Aires, ¿no? Y además cerraba absolutamente todo el resto de los puertos del interior. En contrapartida, Urquiza, que era un hombre del interior, de Entre Ríos particularmente, justamente tenía su asentamiento en Entre Ríos, y pretendía que estos puertos importantes sobre el Paraná, por ejemplo, sobre el Uruguay, tuviesen algún tipo de injerencia a nivel de la vinculación del territorio con el exterior. Por tanto, en este sentido estaba enfrentado absolutamente a los intereses rosistas. Entonces, con la batalla de Caseros, finalmente Urquiza toma el poder, y se da justamente esta toma de poder a través de un proceso, digamos, que podemos iniciar con el título de organización nacional, es decir, cómo de algún modo el territorio se va organizando luego de haberse proclamado la República. Se dicta en 1853 la tercera Constitución argentina, que esa de algún modo sí va a ser la más representativa, la que la conocemos nosotros como nuestra Constitución Nacional, para que en 1854 finalmente efectivamente tome el gobierno Justo José de Urquiza.
En 1859 se da la segunda batalla de Cepeda. Urquiza en este caso derrota a Mitre, Mitre de carácter absolutamente unitario, mientras que luego del gobierno de Derqui, que va a ser en 1860, en la batalla de Pavón, Mitre va a derrotar a Urquiza, o sea, la inversa de la batalla anterior, y comienza la formación del Estado. Para 1864 y hasta 1916 podemos hablar entonces de la etapa de formación del Estado argentino. En 1861 va a ser el gobierno de Juan Esteban Pedernera, en 1862 asume Bartolomé Mitre, en 1864, con el gobierno de Mitre, se declara la Guerra del Paraguay. En este momento se nacionaliza el ejército y también la aduana en 1868. En esta época asume Domingo Faustino Sarmiento como presidente. Hay una profunda crisis mundial en el contexto de 1870-73. Y para de 1874 a 1880 es el gobierno de Nicolás Avellaneda, cuyo quizás más importante acontecimiento dentro de este gobierno es la ley de la inmigración. Para 1877 comienza la conquista del desierto ya con una envergadura mucho mayor de la que se había iniciado en la época de Rosas. Y justamente con estas consignas, digamos, de acabar con la barbarie, acabar con el indio y ganarle tierras a la civilización, digamos, para la civilización, se inician los gobiernos conservadores liberales. Por supuesto, en 1880 con el gobierno de Julio Argentino Roca, que va a prolongarse hasta 1886. ¿Qué significó el gobierno de Roca? El fin de los levantamientos en el interior, es decir, del caudillaje y del levantamiento en general de cualquier otro intento de gobierno que no fuese el central de Buenos Aires. Por tanto, el fin del caudillismo, la federalización de Buenos Aires, eso significó que Buenos Aires va a pasar a ser la capital federal de la República. Y esto, vamos a ver, va a llevar como consecuencia a que se tenga que buscar un lugar como capital de la provincia de Buenos Aires, que finalmente va a ser La Plata. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El triunfo de la campaña al desierto con la consecuente ampliación de la frontera hacia el sur, la implementación de un sistema capitalista y del modelo agroexportador, es decir, donde existía un capital que tenía el poder, digamos, y aparte podía tener renta solamente siendo portador del capital, digamos, aquel que era terrateniente, por ejemplo, y tenía capital en tierras, en animales y demás, podía invertir solamente colocando la tierra a disposición, digamos, para que luego los trabajadores hicieran lo suyo y finalmente el inversor tuviese la mayor cantidad de ganancias, digamos, por ser justamente el dueño del capital inicial. ¿Sí? Eso es sintéticamente lo que significa el modelo capitalista y bueno, que a partir de ahora se va a hacer efectivo en la Argentina. Y con el capitalismo también el rol de la Argentina en el universo, digamos, del concierto mundial a nivel económico como modelo agroexportador. Eso significaba entonces que aquí se producían materias primas, es decir, ganado, trigo, maíz, etcétera, y esa materia prima era exportada por los capitales extranjeros, digamos, a los puertos, y de los puertos se los llevaba básicamente a Inglaterra, pero también a Francia, donde esa materia prima era elaborada. Y luego nosotros, los que nos quedaba, en todo caso, era importar ese material manufacturado, digamos, con el consecuente desbalance, digamos, de la balanza económica, ¿no? de ganancias y pérdidas. También en este momento, y en ese sentido se habla también de conservadurismo, existía un
modelo, digamos, electoral, que era básicamente la institucionalización del fraude, es decir, donde se manejaba, se manipulaba absolutamente los votos y por tanto el poder siempre lo tenía casi de manera consecutiva, siempre la clase alta, básicamente lo que sería lo que se conoció, digamos, como la oligarquía criolla o también como oligarquía terrateniente, y que se iban pasando el poder, digamos, de mano en mano, pero siempre dentro de esta misma clase. Lo que es cierto es que para 1884 se crea la Ley de Educación, la 1420, que fue un avance muy importante, digamos, para la educación argentina. Para 1886 asume el gobierno Miguel Juárez Celman. En 1889 nace la Unión Cívica de la Juventud, que empieza a ser un brote de tipo no conservador, no tradicionalista, sino desde los sectores más progresistas, digamos, de la política. Para 1890 existe una gran crisis económica argentina. Renuncia Celman también en esta época en lo que se llamó la Revolución del Parque, y en este mismo acto nace la Unión Cívica, digamos, como correlato de aquella Unión Cívica de la Juventud. Siguiendo entonces, para 1890 gobierna Carlos Pellegrini. En 1891, en esta Unión Cívica, existe una división que va a ser, por un lado, la Unión Cívica Radical, donde van a estar Hipólito Yrigoyen y Alem, y la Unión Cívica Nacional Mitrista, que va a ser Mitre y Bernardo Yrigoyen, siendo esta última, digamos, la vertiente más conservadora dentro de la Unión Cívica. Para 1892 gobierna Luis Sáenz Peña, y en el 93 una primera revolución radical es reprimida, o sea, de la Unión Cívica Radical. Para 1895 gobierna José Uriburu, con lo cual de nuevo se coloca, digamos, en el gobierno lo tradicional y el conservadurismo. Para 1896 se funda el Partido Socialista con Juan B. Justo. Y luego de nuevo, para 1898, asume por segunda vez el gobierno Julio Argentino Roca. En 1901 se crea la FOA, la Federación Obrera Argentina. Es un momento en que la inmigración y lo que significó como mano de obra, digamos, para el país, adquiere mucha relevancia, por supuesto en consonancia con lo que sucede en el mundo a nivel de leyes laborales, crisis obreras y demás, y se forma por eso la Federación Obrera Argentina. Aparece también la Ley de Conscripción Universal. En 1902 existe una huelga de esta Federación Obrera Argentina. La Ley de Residencias también de esta época, con lo que se habilita al gobierno a expulsarlos a los inmigrantes sin juicio previo. Esto viene de la mano también con lo que significaban algunos inmigrantes en cuanto a molestia para el gobierno de ese momento, en el sentido de que la mayoría de los participantes de la Federación Obrera Argentina y de los obreros en general, aunque sean independientes, eran de tipo anarquista, digamos, y estaban siempre en contra de los gobiernos conservadores. La FOA, es decir, esta Federación Obrera Argentina, se divide en FORA, es decir, Federación Obrera Regional Argentina de los anarquistas, que era lo que decíamos recién, por un lado, y después la UGT por el otro, que sería la Unión General de Trabajadores, que eran los socialistas. Los socialistas, de algún modo, en un modelo más, un poco más contemplativo, digamos, no tan fuerte ni tan revolucionario como el de los anarquistas, pero de alguna manera siempre en contra del gobierno instituido de los conservadores. En 1904, el gobierno de Manuel Quintana se reprime bajo este gobierno la segunda revolución radical. Para 1906 está José Figueroa Alcorta. Como acontecimiento de este momento es el descubrimiento del petróleo, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia.
Los festejos del centenario de 1910 fueron muy importantes, estos festejos conmemorando, digamos, la primera Junta de Gobierno de 1810. La ley de defensa social, lo que limita la entrada a los inmigrantes y se prohíbe la propaganda anarquista, y con esto podemos confirmar un poco lo que decíamos antes, que esto del prohibir la entrada de los inmigrantes, o por lo menos reprimirla en parte, tenía que ver justamente con la necesaria asociación, digamos, de los inmigrantes con los anarquistas. Por tanto, entonces comienza el decaimiento del anarquismo y la expansión del sindicalismo. Es decir, el anarquismo era un modelo muy individual, digamos, donde no había representación común de los valores y los intereses de los obreros, sino que de algún modo eran explosiones individuales o de grupos minoritarios y no había ningún tipo de organización. El sindicalismo de algún modo otorga la organización necesaria a estas fuerzas dispersas que tenían que ver con el movimiento obrero, y entonces a partir de este momento empieza a crecer. Para 1916 se instituye por fin el gobierno de Irigoyen, que podemos decir que es el primer gobierno que sale, digamos, de este modelo conservador del que veníamos hablando. Bueno, lo anterior fue un repaso muy sucinto desde 1810 hasta la época de Irigoyen en 1916. O sea, son prácticamente 100 años en lo que hemos hecho una muy apretada síntesis, y yo les recomendaría, a partir de estos tópicos que hemos puesto en el Power, que ustedes fueran a los libros, incluso a libros netamente de historia argentina, aunque fuese algún libro de la secundaria, como para retomar algunos principios y algunos conceptos que van surgiendo en este momento y consustanciarse un poco con lo que es el contexto de la Argentina de esta época. Bueno, nosotros vamos a comenzar entonces ahora con los datos demográficos del país, como para completar este contexto del siglo XIX, particularmente de fines del siglo XIX, que es el que nos interesa. Fíjense ustedes, tenemos en la parte superior una imagen del puerto de Buenos Aires hacia 1830, todavía un puerto, bueno, donde estaba el fuerte, se ve un poco la imagen del fuerte sobre la costa, y una ciudad aún provinciana, digamos, ¿no? O sea, muy primitiva, muy baja, incluso por los relatos de los viajeros se dice que era una ciudad muy polvorienta, muy gris todavía en esos momentos. Donde se va a iniciar justamente el despegue de la ciudad de Buenos Aires en principio, y luego todo el país en general, va a ser justamente a mitad del siglo XIX, o sea, 1830, 1850 va a empezar el despegue del país. Fíjense algunos datos, como por ejemplo esto que decimos acá, en 1869, por ejemplo, el 28,6% del 1.737.000 argentinos vivía en ciudades. Tomen en cuenta este porcentaje. Para 1914, es decir, cuando se inicia la Primera Guerra, o sea, y hay que entender lo que significa esto también con el tema de la inmigración y demás, el 52,7% de los 7.885.200 personas que vivían en la Argentina, toda esta cantidad ya vivía en ciudades, ¿sí? O sea, cambió radicalmente en unos pocos años. Esto significó la metropolización de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que finalmente eran ciudades puerto, en el caso de Buenos Aires y Rosario, y con lo que esto significaba, y Córdoba, una ciudad, digamos, tradicional, mediterránea, pero que tenía mucha afluencia, digamos, de movimientos de tipo comercial por estar justamente en el medio, y entre los movimientos más importantes que tenía es que justamente una de las universidades primeras de la Argentina se sitúa en Córdoba.
Vamos a ver ahora las transformaciones en el territorio que implicó todo este movimiento desde mediados del siglo XIX hacia el final. Para 1865 se gesta la red ferroviaria, o comienza a gestarse la red ferroviaria argentina, a través de diferentes contratos entre empresas inglesas especialmente y el Estado argentino, con el fin de instalar ferrocarriles en nuestro territorio. Esto es mediados de siglo. Para fines de siglo, es decir, para 1880, ya existían 722 kilómetros de vías. Durante esta etapa comienza el desarrollo del ferrocarril oeste, de los ferrocarriles sur, central argentino y andino, que sería el antecesor del ferrocarril San Martín. Hacia 1880 se habían construido 5.836 kilómetros de vías, de los cuales 1.227 pertenecen al Estado, 2.544 al ferrocarril andino, 427 a la provincia de Buenos Aires y el resto se distribuía entre 7 empresas privadas. Es decir, la mayor cantidad de kilómetros estaban, digamos, como juntos estaban en manos del Estado. Pero el ferrocarril andino ya era de pertenencia privada, es decir, 2.544, y después todas las otras empresas privadas más pequeñas. En 1886 se instalan los talleres ferroviarios, donde llegarían a trabajar más de 4.000 personas. Esto fue una fuente importante de trabajo en el sentido de que era toda una revolución, digamos, el tema de la maquinaria y de la tecnología y de la mano de obra que se necesitaba para los ferrocarriles. Por supuesto, esta tecnología era absolutamente importada, se traía de Inglaterra, se instalaba, o sea, era todo construcción en seco, entonces venía desde los puertos todo embalado, se instalaba, se montaba acá, muchas veces con una primer mano de obra que era la que adiestraba al resto, que era también de origen inglés, y después sí alguna mano de obra menor, menos calificada, que era la mano de obra local. En esta época comienza a hacerse una clara diferencia entre el área pampeana y el resto del país. Es decir, sabemos que el área pampeana está cerca del puerto y está justamente en la región que climáticamente es más favorable para el cultivo y para la cría de ganado. Entonces, obviamente va a ser la zona más beneficiada y, por supuesto, los ferrocarriles van a expandirse desde el puerto de Buenos Aires hacia los lugares de extracción de materia prima, pero por supuesto lo más densificado en cuanto a líneas de ferrocarril va a ser la zona de la pampa húmeda. En la primera, los réditos por el transporte de la producción agropecuaria garantizaban la instalación de ferrocarriles privados, es decir, en el área pampeana, mientras que en el interior resultó determinante la construcción de ferrocarriles de fomento por parte del Estado, porque eran lugares donde al Estado le convenía, pero en general a las empresas privadas especialmente no tenían tanto interés, digamos, con llegar hasta esos lugares del interior. Siempre los ferrocarriles fueron, más que otra cosa, ferrocarriles de transporte de mercaderías o de materia prima, ¿no es cierto? Fíjense estos datos, los ferrocarriles transportaban hacia 1880 más de 3 millones de pasajeros y cerca de 1 millón de toneladas de carga, de los cuales el 90% de los pasajeros y el 80% del transporte de carga pertenecían a las líneas trazadas en la región pampeana. Es decir, pasajeros y carga básicamente en la región pampeana, y hacia el interior era en general transporte de carga y de extracción de materia prima. Para comienzos de la década de 1890, la red ferroviaria tenía una extensión de 9.397 kilómetros y las inversiones realizadas tanto en forma de inversión directa como de empréstitos, o sea, a través de préstamos internacionales, alcanzaban un monto de 320 millones de pesos oro, correspondiendo el 90% a las de origen británico y el 10% a los capitales franceses. O sea que básicamente los inversores eran capitales ingleses.
Bueno, en esta sucesión de mapas vemos cómo va creciendo la instalación de líneas férreas y se nota, sobre todo en la última, en la de 1910, cómo esta red de vías férreas se dispara apenas hacia el interior, y lo que sí es muy denso y muy evidente es la ramificación de una serie de líneas que convergen hacia el puerto de Buenos Aires, ¿no? Como salida única, directa y más importante hacia el exterior. A partir del fenómeno del ferrocarril y de todo lo que ello implica en cuanto al progreso, por un lado, del país, pero también a entender cuáles son las condiciones de ese progreso, podemos hablar también de arquitectura. O sea, que las estaciones de los ferrocarriles y todo el equipamiento e infraestructura que fuese necesaria para esta función, se va a trabajar en un tipo de arquitectura que en general la historiografía la ha mencionado como arquitectura funcional inglesa o arquitectura utilitaria, que tiene que ver un poco con la arquitectura típica inglesa con la que se estaban manejando los ingleses en su lugar de origen. Y que aparte tenía la característica en la mayoría de los casos que un gran porcentaje, si no todo, los componentes que hacían a esta arquitectura eran desmontables, de construcción en seco, y que también tenían la particularidad de ser racionalizados en cuanto a cada uno de sus componentes. Entonces, estos componentes eran de fácil armado y desarmado en el caso que fuese necesario, y lo más común era un poco lo que les contaba hoy, que viniesen todos los componentes desarmados desde Inglaterra vía barco al puerto de Buenos Aires, y desde el puerto se los trajera en ferrocarril hacia los lugares donde tenía que construirse la estación, por ejemplo, una estación de ferrocarril o una fábrica, que también se usaba este tipo de arquitectura para las fábricas o para los galpones que servían a las fábricas, como podrían ser fábricas de aceite o fábricas tanineras como la que existe aquí en el Chaco, en Tirol, o de tipo extractivo vegetal, como podrían ser la de los ingenios azucareros. O sea, este tipo de instalaciones fabriles, digamos, donde se procesa en parte algo de lo que se extrae de materia prima, o sea, un primer procesamiento, como en el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar. Bueno, todo esto se hace en un edificio que tiene características de la arquitectura que llamamos funcional inglesa o arquitectura utilitaria. Entonces, esto que les decía es una característica fundamental, el tema de que pueda ensamblarse en seco, que pueda desmontarse y que sus componentes sean simples, ¿no?, de fácil montaje. En cuanto a la forma que adoptaban o al lenguaje que tenían, en general era chapa, hierro, material en general de hierro casi todo, o sea, todo lo que fuese aberturas, por ejemplo, en algunos casos había madera, pero en muchos había chapa, perfiles, hierro. También para las columnas, como vemos acá, por ejemplo, las columnas de las galerías, de las estaciones, o para las ménsulas, para las rejas. Las chapas de zinc se usaban para los tejados, en general eran tejados con bastante pendiente, como se usaba en Inglaterra. Tenían cenefas, como las que vemos, por ejemplo, en esta imagen hacia la izquierda, en la parte inferior. En esa galería ustedes ven cenefas que hacen como una especie de decoración, digamos, al borde de la galería, al borde del techo, donde iría la canaleta, y estas cenefas en general tenían esta fisonomía como de decoración final, digamos, de la galería, y aparte eran, en la mayoría de los casos, de chapa. Podríamos encontrar algunas también de madera, más o menos con la misma forma. Si se hacía algo en ladrillo, en general era ese ladrillo que daba a la vista, como vemos la imagen, por ejemplo, por encima de la que describíamos recién, donde ustedes ven el ladrillo, una especie de óculo en hierro, las aberturas también en hierro, los marcos,
y esta pared, digamos, es un sistema murario portante tradicional, pero que se deja a la vista, donde el rojo del ladrillo es bien evidente. Un poco se asemeja a lo que nosotros hemos visto cuando veíamos durante el romanticismo en Inglaterra algunas de las arquitecturas vernáculas inglesas, o sea, tiene mucho de este lenguaje. Bueno, acá vemos otros ejemplos, aquí en la parte izquierda, en la parte superior, una galería con ménsulas de hierro, columnas de hierro fundido, chapa, y luego en la parte inferior de esa misma imagen grandes galpones que cubren los andenes de los trenes, es decir, los lugares donde habitualmente el andén terminaba su recorrido y donde se esperaba, los viajeros esperaban a los trenes para poder subir. Eran cubiertos y tenían todo un sistema de cerchas metálicas. Ustedes pueden ver acá que tienen paredes de mampostería, pero esas cerchas metálicas en la mayoría de los casos en realidad apoyaban sobre columnas metálicas que estaban dentro de estas paredes. En el caso de la imagen de la derecha, tanto la superior como la inferior pertenecen al mismo edificio, que es la estación, acá la estación francesa en Resistencia, que hoy es el Museo Jules. Aparece como ícono importante porque aparte marca el tiempo de llegada, el tiempo de salida de los trenes, el reloj, que en este caso se hace evidente en la fachada. Muchas estaciones tienen alguna fachada más bien clásica a la que se adosa, por ejemplo, como en este caso, alguna marquesina en hierro y en chapa, ¿no es cierto? Aquí vemos las ménsulas de hierro que están apoyadas en la pared, ¿sí? Que tienen a su vez seguramente algún tipo de estructura por dentro, y después vuela con todo lo que es el sistema de estructura de techo metálica y chapa metálica, sobre una plataforma a la que llamamos andén, que puede ser como en este caso, que solamente tiene una marquesina, o puede ser un andén cubierto totalmente como el que veíamos hoy. Bueno, esta es quizás una de las estaciones más conocidas, que es la Ferrocarril Mitre, es decir, la típica estación Retiro. Sus autores son ingleses, la mayoría de ellos. Tiene una particularidad que en general también la adopta un poco de lo que se estaba haciendo en Europa en ese mismo momento con las estaciones, que es que la zona de andenes, que es la que vemos a la derecha en las dos imágenes, está hecha absolutamente en hierro, con chapas metálicas o chapas o hierro o vidrio o chapas acristaladas, donde se puede dejar pasar la luz, un poco al estilo el Palacio de Paxton en Inglaterra, que ustedes han visto en la arquitectura del eclecticismo europeo. Es decir, son estructuras puntuales de hierro, y en los laterales sí tenemos mampostería que cubre simplemente los intercolumnios. Ahora, en la parte de espera, digamos, donde generalmente están las boleterías, hay algún bar, algún lugar para tomar algo, y donde en general la gente espera, y donde está también la zona de administración, que es lo que podemos ver hacia la izquierda en la parte inferior. Esa zona se trabaja más bien con un tipo de arquitectura más tradicional, con un lenguaje clásico, que puede verse especialmente en su fachada, que es la imagen que tenemos en la parte superior izquierda, ¿sí? Donde tenemos un lenguaje más bien de tipo francés, con una cúpula con una suerte de mansarda, con un almohadillado al estilo francés. Esto es lo que nosotros llamamos academicismo francés, que sería otra vertiente, es decir, así como estábamos hablando de la arquitectura utilitaria
o funcional inglesa como una de las vertientes del eclecticismo en la Argentina, podríamos hablar del academicismo francés, que copia un poco los palacetes franceses y el lenguaje de las grandes mansiones francesas. Ahora vamos a ver más adelante las características propias y específicas de ese academicismo, pero sucede en forma bastante asidua en Europa, de que las estaciones de ferrocarril tengan una parte administrativa con este lenguaje del academicismo francés, mientras que la zona de andenes en general se resuelve en arquitectura utilitaria o funcional inglesa. Bueno, completando con las arquitecturas que se hacen en este momento, según las funciones que se van presentando, una de las cuestiones importantes que se tienen que resolver justamente es la llegada de los inmigrantes. Sí, ustedes saben que con la ley de Avellaneda, como decíamos hoy, se propició la llegada de inmigrantes, es decir, se hacía propaganda del país como un lugar donde era posible vivir tranquilo, conseguir trabajo, y lo que se trataba justamente era de poblar un país extenso que poco a poco iba ampliando sus fronteras. Ustedes lo vieron, por ejemplo, con la campaña del desierto, y donde se necesitaba gente que trabajase y que de alguna manera trabajase la tierra, por supuesto, también, esa tierra que había sido ganada a los indios, y que propulsase el progreso tan buscado por los gobernantes de este momento. Por tanto, se propiciaba bajo todo punto de vista que llegasen los inmigrantes, y se le daba las comodidades que se podía dar en ese momento para aquel que venía del exterior con ganas de trabajar y de contribuir al progreso del país. Hubo un primer hotel de inmigrantes, que acá no tengo registros, pero sí de un segundo hotel que fue muy paradigmático, porque se lo llamó La Rotonda o Rotondo por su forma poligonal, que estaba bien sobre el río prácticamente, que son las imágenes superiores, hechos por el ingeniero Frederick Stavelius. Son todos, ustedes se dan cuenta que todos los arquitectos e ingenieros que construyen en este momento son todos inmigrantes también. Justamente el último hotel de los inmigrantes, ya de 1906, que vemos en las imágenes de abajo, una exterior y otra interior, está hecho por el arquitecto Kronfuss, que es un arquitecto que se va a destacar muchísimo en la Argentina, sobre todo en lo que llamamos el periodo neocolonial, que viene ya posteriori del eclecticismo. Pero Kronfuss también va a trabajar dentro del eclecticismo, siempre con un lenguaje académico, clásico, como el que vemos nosotros aquí en esta imagen inferior izquierda de la fachada del último hotel de los inmigrantes. Otra cuestión importante es cómo se organizó la llegada de los inmigrantes. O sea, por un lado se propiciaba, pero sobre todo se propiciaba que se llegaban al hotel de los inmigrantes, y luego, una vez que estaban allí, en ese hotel que era como un refugio provisorio, una vez que llegaban al puerto de Buenos Aires, se los enviaba a diferentes lugares del interior que necesitaban gente de trabajo, y sobre todo de trabajo de la tierra, ¿sí?, en actividades agrícolas. El interior entonces fue organizado administrativamente y también físicamente, de modo en que podíamos localizar lo que se llamó colonias agrícolas, ¿sí?, que tenían una configuración similar a la que se ve aquí en este esquema, es decir, con un centro donde se daban las actividades principales, y luego sí una distribución, digamos, por cuadrantes, donde cada una de las chacras, digamos, según también la cantidad de cuadros o de cuadrantes que tenía cada familia, se iba adjudicando a cada uno de los inmigrantes. Esto tenía que ver con la cantidad de personas que constituían la familia, con la actividad que tenía esa familia. En general se iba distribuyendo alrededor de manera organizada, y de modo también que estuviese el territorio cubierto, digamos, y sin desbalances de ocupación.
Fíjense ustedes, estas son las imágenes de los inmigrantes de la época, en general trabajando, por supuesto, a caballo, con carretas, haciendo pilas de almacenamiento de granos, por ejemplo, como vemos aquí, o haciendo parvas de la siega del trigo, por ejemplo, y separando paja de grano. O sea, todas actividades propias de la agricultura de esa época. Se trabajaba mucho, fíjense lo que son las cantidades, o sea, acá se puede ver que era trabajo bastante importante, digamos, y que cada una de las colonias agrícolas contribuía, ¿no es cierto?, a este sistema exportador de materia prima. Por un lado, entonces, tenemos la instalación de los inmigrantes a través de las colonias agrícolas en distintos lugares del interior y, por otro lado, el avance sobre el desierto ampliando las fronteras. Fíjense en este mapa, en la zona superior izquierda, puede verse en distintas líneas cómo de ser una frontera alrededor de lo que era la ciudad de Buenos Aires empieza a ampliarse hasta llegar a lo que sería la Pampa, ¿no? Toda la Pampa, y seguir ampliándose hasta lo que llamamos ya la zona sur o la zona de la Patagonia propiamente dicha. Por supuesto, como vemos estas imágenes de aquí, esta es una imagen de Julio Argentino Roca, que fue el principal impulsor de la campaña del desierto. Esta etapa de la campaña fue mucho más cruenta, más cruel. Aquí vemos cómo se mataban indios como si fuesen animales, o sea, realmente no había ningún tipo de miento con tal de ampliar las fronteras del país hacia el sur. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de las transformaciones urbanas que se han dado en este momento. Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar que antes, hacia prácticamente la época de la fundación de Buenos Aires, uno de los primeros edificios que tenemos sobre la costa es el fuerte, que es el que vemos acá marcado como 4, con las típicas puntas fortificadas, y que podemos ver un pequeño dibujo hacia la derecha, donde vemos también el número 4. Luego se fueron armando, digamos, en relación al fuerte, una serie de eventos arquitectónicos importantes, como fueron la Recoba, que está aquí marcada con el número 3, que hubo una primer recoba de tipo más colonial, digamos, para luego hacerse una segunda recoba de tipo más neoclásico. Esta recoba constituía el límite, junto con el fuerte, de lo que sería la Plaza 25 de Mayo, que es ese espacio intermedio que queda entre la Recoba y el fuerte. Siguiendo, pasando la Recoba, aparece la Plaza de la Victoria, que era una segunda plaza de la que podemos ver algún tipo de imagen aquí a la derecha, y es lo que nosotros hoy conocemos como Plaza 25 de Mayo, ¿no? Pero que en ese momento era un sector de la plaza después de la Recoba y sobre el Cabildo, ¿sí? El Cabildo, que era un edificio de carácter colonial con algunos elementos ya de tipo neoclásico. También tenemos a la catedral, que ustedes lo han visto dentro del neoclasicismo, que estaba hacia un costado del Cabildo, ¿no es cierto?, que en el mapa la pueden ubicar. O sea, todo esto eran los edificios importantes, por ejemplo, hasta 1855, cada uno en su época, donde se construye la aduana nueva de Taylor, que va a estar bien sobre el río, acá donde se marca el número 6 en el mapa. En el mapa no aparece todavía la aduana. Este mapa es previo a la edificación de la aduana de Taylor, pero que en su fisonomía de tipo muy clásico va a tener este aspecto que vemos aquí en la imagen número 6, ¿sí? Y por supuesto va a estar absolutamente sobre el río. De la aduana va a aparecer un puente que va a ser las veces como de espigón, digamos, por el que van a haber unos rieles,
que servía para que los barcos atracasen en ese espigón y la mercadería fuese por esos rieles en una suerte de pequeños vagones hacia la aduana. Ahora, para fines de siglo, es decir, ya para 1894, surge la idea de la apertura de la Avenida de Mayo. Para esta época, dentro de lo que es el eclecticismo, ustedes ya han visto el eclecticismo en Europa, los patrones a nivel de urbanización y nivel de cómo se hace ciudad tenían que ver fundamentalmente con algunos modelos europeos de los que podemos destacar, por ejemplo, el plan de Haussmann para París de 1865, el plan de Cerdá, ¿sí?, para Barcelona, que lo que intentaban era abrir la trama. En el caso de Europa eran tramas abigarradas porque eran de tipo medieval, y tratar de abrirlas, trazar diagonales, ejes importantes, marcar hitos dentro de lo urbano que fueran significativos para la ciudad y que permitieran la comunicación, por un lado, interna de la ciudad, pero también la visualización de la ciudad y la lectura completa y clara de la ciudad. En el caso particularmente de América, pero también de Argentina, en concreto, la intención fue un poco romper la trama colonial, en este caso de Buenos Aires. Entonces, a esa trama, digamos, de distintos eventos arquitectónicos que veíamos hoy en el primer plano, lo que se hace es trazar una gran avenida, por supuesto muy ancha, con bulevares, con plantas también, con árboles, con arbolado urbano, que al modo en que se hacía, por ejemplo, en París, trazase un eje importante institucional entre lo que sería la Plaza de Mayo, que ya se va a unificar, es decir, la Plaza de Mayo va a ser lo que era la antigua Plaza de Mayo, se quita la Recoba y se va a unificar con la Plaza de la Victoria. Y entonces va a ser una única plaza más importante, donde va a estar el Cabildo como edificio también conmemorativo, histórico, importante, por un lado, y la Catedral. El Cabildo va a sufrir, por supuesto, un acortamiento de sus alas, ¿sí?, en su Recoba, porque por un lado se va a abrir la propia avenida, digamos, lo que va a implicar que una serie de arcadas del Cabildo se tengan que cortar, y por otro lado se plantean dos diagonales, la diagonal norte y la diagonal sur, que si bien la diagonal sur va a realmente concretarse años después, finalmente sí, al concretarse termina de acortar el Cabildo en su otro extremo, en los sistemas de arquerías del otro extremo. Por lo que el Cabildo, ahora vamos a ver alguna imagen, va a quedar prácticamente fragmentado, de lo que en una manera mucho más corta, digamos, y mucho más breve de lo que fue en algún momento. Entonces decíamos, la Avenida de Mayo como un eje institucional importante, que va a atravesar la Avenida 9 de Julio, va a ser el otro eje también importante, y esta avenida, la Avenida de Mayo, va a terminar en la Plaza de los Congresos, que es la plaza que está frente al edificio del Congreso, y que va a ser un edificio también de esta época, también del eclecticismo, que va a tener características tanto italianas como en algunos casos algunas reminiscencias francesas, y que va a ser un típico edificio del eclecticismo. Entonces, este eje va a significar la apertura, por un lado, de esta trama, junto con las diagonales norte y sur. La sur, como dijimos, se va a terminar completando un tiempo después. Pero bueno, la fisonomía, a partir de la apertura de la Avenida de Mayo, la fisonomía de Buenos Aires cambia radicalmente. Bueno, aquí tenemos un plano de la época hacia la izquierda, donde vemos la Avenida de Mayo y las dos diagonales, ¿sí? Y fíjense también cómo partimos de la Plaza Mayo, ¿sí?, la ya gran Plaza Mayo, donde se unifican las dos plazas anteriores, el eje principal y la Plaza de los Congresos.
A la derecha de esa misma imagen del plano pueden ver lo que era el momento de construcción del edificio del Congreso, donde al decir de los cronistas de la época, hay un libro que expresa bastante bien esto, que es el de Francisco Liernur sobre el siglo XX en la Argentina, que en sus primeras páginas cuenta que Buenos Aires era como un gran obrador, digamos, donde toda la ciudad estaba en constante movimiento de construcción, ¿sí? De construcción de calles, de avenidas, de edificios, de metros o subtes, digamos que se empezaron a hacer los primeros subtes también en esta época. Aquí vemos también la imagen de la parquización, abajo, digamos, de la Plaza del Congreso. Esta es una vista desde el Congreso hacia Plaza Mayo, la que está hacia abajo a la derecha. Y luego hacia la izquierda, una foto muy famosa de la época en que se hace la conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo para 1910. Hay un desfile por justamente la Avenida de Mayo y uno puede ver cómo los edificios configuran prácticamente una pared homogénea sobre la Avenida de Mayo. Y estos edificios están resueltos arquitectónicamente en un lenguaje de academicismo francés, que va a ser elegido, va a ser el estilo elegido en general por la aristocracia o más bien por la oligarquía criolla o oligarquía terrateniente de la Argentina. Es decir, se va a identificar más con este estilo la clase alta y va a edificar sus viviendas, sus residencias, sus palacetes con este estilo. Entonces, esa Avenida de Mayo va a tener en sus laterales ese lenguaje, el lenguaje academicista francés. Bueno, lo que decíamos hoy, para 1880 se federaliza Buenos Aires, es decir, Buenos Aires pasa a ser capital de toda la República y entonces hay que buscar un lugar que sea la capital de la provincia de Buenos Aires. Ese lugar va a ser La Plata y para ello se va a pensar de cero toda la ciudad. Los patrones urbanos de diseño van a ser, como decíamos hoy también, los que predominaron en el caso de la apertura de la Avenida de Mayo en Buenos Aires y los principios que predominan en Europa, los de Haussmann para París, los de Cerdá, por ejemplo, para Barcelona, los del Ring de Viena, en el caso de Austria. O sea, son planes urbanísticos paradigmáticos que van a influenciar de manera categórica en la urbanización de la Argentina y particularmente de esta ciudad de La Plata, que es una ciudad hecha de cero. Bueno, aquí vemos algunos edificios que forman parte del eje monumental, es decir, en La Plata, lo que veíamos hoy en el plano, estaba marcado un eje que tenía una serie de puntos en rojo. Ese eje es un eje donde están todos los edificios institucionales más importantes de la ciudad y por tanto se habla de un eje cívico. El gobernador va a ser Dardo Rocha para esta época y el arquitecto que va a estar siempre acompañando todo el desarrollo de La Plata va a ser Pedro Benoit. Esta vista va a ser de todo el eje mirándolo desde la catedral, o sea, como si estuviéramos parados en la punta de una de las agujas de la catedral. Mirando hacia todo el eje, lo primero que vemos es el edificio de la municipalidad. En general, en el eje cívico de La Plata se utilizó básicamente un lenguaje concreto, un lenguaje arquitectónico que va a ser el del academicismo francés, donde lo típico es trabajar con techos en declive, como en este caso, y en general de pizarra, o techos en mansarda, es decir, ese techo más bien curvo, que en general en Europa se usa para el escurrimiento de nieve, pero que aquí va a quedar nada más que como un rasgo estilístico, pero se lo va a copiar. Y en cuanto a su volumetría, en general van a ser, en el caso del academicismo francés, volúmenes retranqueados, es decir, con entradas y salidas, donde la parte más saliente normalmente es el acceso y se remarca de manera categórica ese acceso.
donde toda la superficie de la fachada va a estar trabajada con un almohadillado apenas indicado, como si fuesen unas estrías horizontales nada más, y el revestimiento va a ser lo que se llama símil piedra París, que es un revoque muy duro, muy bien hecho, y que se asemeja a una piedra, ¿no? Que es la piedra París. Y realmente en su consistencia también es un revoque muy, muy fuerte. En general, en cuanto a apariencia, este revoque símil piedra París queda siempre en gris, o sea, con un color natural, normalmente no está pintado. Depende de la arena que tenga o de los pedazos de mica que tenga, adquieren a veces un color más rojizo o más gris o más amarillento, pero en general siempre son revoques, es decir, es un material preparado con arena, cemento y cal. Otro de los elementos importantes es que son volúmenes exentos, en general no se pegan a ninguna medianera, y más en los casos de edificios tan significativos como son estos de La Plata, con más razón están implantados en un parque, en una zona que tiene aparte de jardinamientos, un parquizado con diseño y demás, y en absoluto está al lado de ningún otro edificio, sino que se los ve perfectamente como edificios que se destacan del entorno. También en general tienen un basamento que hace que eso también se destaque aún más. Y después ya por supuesto a nivel de partido, normalmente son edificios simétricos, con un eje principal que generalmente coincide con el acceso, y ese eje principal lleva normalmente algún vestíbulo distribuidor. Ese vestíbulo es de dimensiones amplias, con decoración de tipo francés o digamos de tipo neobarroco, con escalinatas imperiales, es decir, escalinatas que son amplias, que ocupan el centro del salón, que normalmente tienen más de un tramo, por lo menos 2 o 3 tramos, y que caen como en cascada normalmente hacia el vestíbulo. Esto es lo más típico, digamos, de lo que podemos hablar cuando mencionamos el academicismo francés, y lo vamos a ir viendo en otros edificios también. Bueno, acá teníamos el edificio que veíamos hoy, el de la Municipalidad de La Plata, ¿sí? Que en este caso ahora ya está pintado de blanco. Tiene techos oscuros porque son de pizarra, techos empinados. Frontalmente tiene una simetría regular, axial, que coincide con el eje de acceso. Si miramos hacia la derecha, la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires también tiene un podio muy elevado, que era lo que decíamos, una base, y después todo un primer piso que prácticamente hace las veces de podio, y desde allí recién arranca el sistema de columnas, armando un pórtico frontal, digamos, sobre el acceso. Así se ven las mansardas en la parte también de acceso y en las cúpulas. Si ustedes miran un poco se dan cuenta que estas mansardas son techos empinados pero con una leve curvatura, como decíamos hoy. En este caso el almohadillado se nota bien en la parte inferior, que es mucho más grueso, más rústico, más tectónico, y se intercala en la parte superior, es un poco más fino, más delicado y apenas se ve, y se intercala con algunos cuadros de color ocre, ¿sí? Que puede ser, a veces puede ser hecho en ladrillo visto, o a veces puede ser simplemente algún revoque de color un poco más intenso o más rojizo. También aquí tenemos un sistema de rampas para los carruajes, por ejemplo, y para que entren los carruajes a ese primer nivel, ¿sí? Que era también muy típico de la época. El Palacio Legislativo, que es el que vemos en la parte inferior izquierda, con mansarda nuevamente, con óculos, que son esos elementos tipo ventanas que aparecen dentro de o sea, sobre las mansardas, y que en realidad son ventanas de la zona de la buhardilla, es decir, el último espacio que queda donde coincide con la estructura de la mansarda, digamos, que generalmente se ocupa como desván o como para guardar cosas. Se ocupaba también esta misma tipología en las residencias.
amén de que acá estamos hablando de edificios que son institucionales. Fíjense que aquí se remarca el acceso con un frontis de tipo griego, clásico, de 4 columnas hacia el frente, con cierta profundidad. Y luego el teatro argentino, que es un teatro que se incendió hace relativamente ya en el siglo XX, digamos hace relativamente poco, pero que se guardan imágenes, que también tiene como un primer piso de basamento, y sobre ese basamento recién empiezan a aparecer todo el sistema de columnas. En este caso apenas se ven las mansardas, lo que se ve más es el techo plano, tipo azotea, digamos, con un pretil que sería la parte de coronamiento, un pretil ciego, es decir, no tiene balaustres, no tiene rejas, sino simplemente un muro que cierra todo el sistema en la parte superior. Y fíjense que aquí también tenemos todo un parquizado por delante y que acoge a todo el edificio, que es de perímetro libre. Y para terminar con La Plata, vemos la catedral, que también forma parte del eje, lo vemos acá en esta planimetría, en esta imagen a la derecha, en la parte inferior. Esa catedral está inspirada en la catedral de Amiens, que era una iglesia gótica originariamente, y que por supuesto acá al hacerse en el siglo XIX la podemos considerar como neogótica, ¿no? Porque no es de hecho nunca existió en nuestro territorio el gótico como tal, como estilo original. Lo que es propio del eclecticismo es que también haya revivals, un poco al estilo de lo que se hacía en el romanticismo, tomando en este caso lo que se entiende que es lo típico para una iglesia. O sea, una iglesia no puede ser otra cosa que gótica. Entonces, de alguna manera, desde lo simbólico, lo importante para una iglesia es que tenga ese aspecto, el aspecto gótico, pero hecho, por supuesto, en el siglo XIX. Por tanto, la tecnología va a ser diferente. En este caso, no es una catedral de piedra, sino que es una catedral de ladrillo, donde ya se trabajan cosas en hormigón, cosa que en las catedrales originales no existía, digamos, porque era todo trabajo de piedra con presión y en ningún momento de hormigón armado, como sí en el caso de la Catedral de La Plata. No debemos confundir esto con el neogótico que veíamos en el romanticismo, ya que en el romanticismo, en general, ese neogótico provenía de hacer los representantes de los cultos no católicos, presbiterianos, anglicanos, etcétera, de haber hecho en territorio argentino una pequeña iglesita para su congregación y que tenía, por supuesto, que ver con lo que ellos estaban haciendo en ese momento en Inglaterra, que justamente lo que querían era revalorizar lo medieval, ¿no? En ese sentido es romántico. Y así es como llega a la Argentina, casi como una transposición de la propia gente que viene con su propio culto no católico. Ahora, eso es para hasta mediados del siglo XIX, digamos desde la década del 30 al 60, 1830, 1860 en la Argentina, y tiene que ver con un poco lo que sería el romanticismo. Ahora, esto que ya es fines de siglo, donde tenemos iglesias como la de Luján también, que se hace un poco con el mismo espíritu, iglesias grandes de amplia escala y que son católicas sobre fines de siglo, tienen ya la connotación de el exotismo propio que busca el eclecticismo, porque el eclecticismo es sobre todo para la Argentina, es un estilo que asigna roles un poco según la función que tenga el edificio. Es decir, como veíamos hoy, lo institucional o las viviendas de mucha jerarquía o de gente muy tradicional o de alcurnia o que tenga cierto nivel económico o de poder, debía seguramente tener expresión en la arquitectura de tipo academicismo francés. La arquitectura que tenía que ver con fábricas, estaciones de ferrocarril, galpones, equipamiento o infraestructura que tenga que ver con este tipo de actividades, y bueno, iba a tener el tipo de arquitectura utilitaria inglesa o funcionalista inglesa. Y
Las iglesias, depende de dónde sean, si eran iglesias católicas, la iglesia debía ser gótica, entonces aparecía el neogótico. Si era una iglesia, por ejemplo, ortodoxa rusa, probablemente se asemejaba a algunos de los edificios, qué sé yo, que están en la Plaza Roja de Moscú, ¿sí? O sea, se tomaba casi la imagen de lo típico en función de las justamente funciones, valga la redundancia, arquitectónicas que tenía cada uno de los edificios que se iba a levantar. Bueno, y así como terminamos con La Plata, ahora vamos a volver a Buenos Aires para recordar un poco lo que sucedió antes del ensanche de la Avenida de Mayo, justamente en la zona de la Plaza de Mayo. Y para ver particularmente cuál fue la evolución que termina constituyendo la Casa Rosada, es decir, la Casa de Gobierno de Buenos Aires, como la conocemos actualmente. Para 1826, miren ustedes la imagen superior izquierda, la antigua Casa de los Virreyes, acuérdense que antes nos gobernaban virreyes y esa era la Casa de Gobierno, la Casa de los Virreyes, era la sede del Poder Ejecutivo, es remozada por Sarmiento, que es una casa, un paralelepípedo muy simple, muy austero, que Sarmiento lo remoza y de alguna manera le agrega algún tipo de decoración, y que es esa casa bien cuadrada que se ve delante de la otra que se ve con mansardas hacia atrás, ¿sí? Que eso va a ser el edificio de Correos. Estamos hablando entonces de 1826, la casa de los Virreyes. Para 1873, es decir, prácticamente 50 años después, se hace el Palacio de Correos y Telégrafos y lo hace un arquitecto Kilbert, un arquitecto alemán, que le da esta fisonomía de auténtico academicismo francés. Mansardas, óculos, cuerpos retranqueados, eje de simetría, en los extremos torretas, también una superficie trabajada con piedra, símil piedra París, y basamento. Y por otra parte, todo lo que sería el revestimiento tiene esta fisonomía de estriación, como si fuese un almohadillado muy sintético, digamos. Todos los elementos propios del academicismo francés. Así se constituye el Palacio de Correos y Telégrafos. Luego, para 1882, es decir, un tiempo después, otro arquitecto, Henrik Aberg, va a hacer un segundo remozamiento de la Casa de Gobierno esta tan austera que ya había ayornado Sarmiento, y le va a agregar, un poco va a rectificar la fachada, la va a alinear, digamos, con respecto a la fachada que tenía del edificio al lado de Correos y Telégrafos, y le va a imponer una fachada diferente que va a cubrir prácticamente la antigua Casa de los Virreyes, y esa fachada va a ser muy similar a la del Palacio de Correos y Telégrafos. Es esta imagen en planta que vemos aquí en la parte inferior derecha. Si ustedes miran desde la primera imagen de la derecha, desde la parte superior, vemos entonces los dos edificios hechos por estos arquitectos extranjeros, el primero, el de Correos y Telégrafos, a la derecha, y después la rectificación y fachada de la Casa de Gobierno, de la antigua, Casa de los Virreyes, hacia la izquierda. Muy similares en cuanto a su lenguaje. Por detrás va a quedar, y acá lo podemos ver en colores, es decir, en el rojo vemos la de Correos y Telégrafos, en lila lo que sería la fachada de la antigua Casa de los Virreyes, y en amarillo lo que queda de la antigua Casa de los Virreyes por detrás. O sea, esta fachada opera como telón, digamos, que cubre lo que sería la Casa de los Virreyes, que va quedando por detrás. Fíjense en rojo también el detalle de las dos puntas que se enfrentan de los dos edificios y que son muy similares entre sí. Estos dos elementos son los que va a tomar Tamburini, que es un arquitecto italiano ya de fines de siglo, o sea, de la época esta de la que queremos hablar, ¿no es cierto?, de la época de Roca, que
va a ser contratado por él justamente para darle otra fisonomía, juntamente con la ampliación de la Avenida de Mayo, con la unificación de la Plaza de Mayo como una sola plaza, también darle otra fisonomía a la Casa de Gobierno. Entonces lo que va a hacer Tamburini es unir literalmente estos dos edificios y hacer de dos edificios uno, anulando ese pasaje que era como una calle y convirtiéndolo nada más que en un gran paso dentro de un solo edificio, dentro del mismo edificio que va a ser finalmente el edificio de la Casa Rosada. ¿Cómo une esos dos edificios? A través del recurso de un arco de triunfo. Fíjense, el arco de triunfo que lo hemos visto, ustedes lo han visto ya en Roma, ¿no es cierto?, que lo han visto en algunos edificios también del neoclásico, aparece de nuevo acá con la intención de unificar estos dos edificios preexistentes. Y la verdad es que la solución es bastante acorde, bastante homogénea y le da cierta unificación a todo lo que es la fachada. Bueno, de nuevo acá en colores, la antigua Casa de los Virreyes, que hoy se convirtió ya en el Patio de las Palmeras, lo que está en amarillo, que fue destruida finalmente. Al principio se la conservaba, después se destruyó. El Palacio de Correos, que es el edificio que se hace en segundo término, hacia la derecha. La Casa de Gobierno, que se hace como ofreciendo un telón o una pantalla por encima de la Casa de los Virreyes. Y finalmente el Arco de Tamburini, que va a lograr la unificación de los dos edificios. A la derecha, en la parte inferior, van a ver entonces la imagen de las dos casas unidas ya por el Arco del Triunfo. Bueno, las modificaciones, como les decía hoy, que sufren algunos edificios importantes como el Cabildo a partir de la apertura de la Avenida de Mayo. Fíjense lo que era el Cabildo, ¿no es cierto?, en una postal de la época en que todavía estaba la Plaza de la Victoria, la Pirámide de Mayo en el medio y demás. Fíjense que tenían 5 arcos hacia la derecha, hacia nuestra derecha, y 5 arcos hacia la izquierda a partir del eje central. Sin embargo, hoy por hoy quedan simplemente 2 arcos a cada lado. 3 arcos a la derecha se sacan para continuar la Avenida de Mayo y posteriormente 3 arcos se sacan también para poder realizar la Avenida Diagonal Sur. Bueno, acá está el edificio del Palacio de los Dos Congresos, que ustedes saben que se llama de los Dos Congresos porque acoge en su superficie las 2 salas, las salas de diputados y de senadores, ¿sí? Fíjense que el partido es absolutamente claro, simétrico, con un hall central como un gran salón de pasos perdidos, y es simétrico, por supuesto, cumpliendo con la funcionalidad de cada ala, donde evidentemente hay funciones distintas, pero en términos generales se trata de respetar la simetría, por lo menos exteriormente. Y eso se ve en la fachada, donde tenemos un lenguaje muy clásico, retomando un poco lo que sería el edificio anterior de Vittorio Emanuele, el monumento a Vittorio Emanuele que ustedes lo ven en el eclecticismo europeo. Digamos que tiene un poco esa misma impronta, con una cúpula también similar a la de ese edificio, que también nos recuerda a los edificios neoclásicos de los parlamentos y las legislaturas norteamericanas, por ejemplo, durante digamos todo el siglo XVIII y parte del XIX. Digamos que en términos generales tenemos aquí más una vertiente dentro del eclecticismo, una vertiente más italiana, aunque ingresando al Congreso sí es cierto que podemos ver que algunas habitaciones y algunos salones tienen mucho de francés, ¿sí? Pero por fuera todavía vemos algo muy, muy clásico y algo también de italiano. En la imagen a la derecha superior, estas estructuras que ustedes ven aquí son estructuras soportes para la construcción del primer subterráneo que pasa y llega hasta Congreso.
Esta es la calle, si ustedes ven allí, se ve apenas en la bruma, se ve la fisonomía, la silueta del Congreso, es la calle de la Avenida de Mayo que llega al Congreso y por debajo cómo pasa el subte, ¿no? O sea, todos los trabajos de la Buenos Aires de fines del 19. Bueno, es el siglo XIX para la Argentina y particularmente esta última etapa de fin del siglo, es decir, de 1880 en adelante, fue una etapa de grandes transformaciones sociales, a partir, por supuesto, de transformaciones económicas sobre todo. Una de las grandes transformaciones, y por eso nosotros nombramos en esta clase y a la unidad en general como del periodo liberal, tiene que ver con lo liberal en términos más que políticos, económicos, es decir, un momento en que se comercia de gran liberalidad comercial, se comercia libremente con el exterior, se abren las fronteras, se compra y se vende, por supuesto con estas consecuencias que habíamos hablado hoy, digamos, donde en general lo que se hace es vender materia prima y se consume material ya manufacturado. Bueno, algo de esto lo habíamos mencionado hoy. La sociedad hacia fines de siglo se divide, por un lado, en la oligarquía terrateniente, que eran las familias que habían estado acá desde hace más tiempo, que generalmente tenían que ver con, o en sus orígenes con los fundadores de las ciudades, o con algunos inmigrantes, pero que habían, de los primeros inmigrantes que habían hecho mucho dinero con las tierras, es decir, con la posesión de tierras. Muchos de ellos habían obtenido esas tierras en algún tipo de reparto, digamos, sirviendo al ejército, por ejemplo, en el caso de la campaña al desierto. Era muy común de que se pagase a los capitanes o a la gente de mayor, digamos, del ejército, pero que tenía un cargo importante, se lo pagase con grandes hectáreas de tierra. Entonces, esta gente poco a poco es la que se convierte en la terrateniente, la que tiene en su poder, en sus manos, todo el poder económico, y en general también es la que finalmente va a propiciar el comercio y el intercambio con las potencias extranjeras. Son también los dueños de los ingenios, de las fábricas, y también es gente que está muy asociada al poder, es decir, en la mayoría de los casos ellos mismos son los que protagonizan finalmente la historia política de la Argentina. La otra clase sería la de los obreros propiamente dicha, que se da a partir de, sobre todo, de la inmigración, es decir, de estos obreros que van a trabajar en ingenios, en la pequeña manufactura o primera manufactura de las materias agrícolas, o en las fábricas que también existen, como esas primeras fábricas de azúcar, fábricas de tanino, fábricas de aceite, o sea, esas primeras fábricas que manufacturaban en parte, por lo menos en los primeros eslabones, digamos, la materia prima que se extraía. Después estaban los trabajadores rurales, que era la parte más baja, digamos, de la pirámide social, porque en general los trabajadores rurales, aún a veces siendo inmigrantes, tenían muy poco rédito a partir de su trabajo, ¿no? Entonces era un escalón mucho más bajo incluso a veces que los propios obreros. Y por eso es que justamente el campo también se va asumiendo en una deserción, digamos, y en general la gente va abandonando el campo para dirigirse a las ciudades. Los inmigrantes es una clase que podríamos decir está cercana a la de los obreros, porque muchos de los obreros de los ingenios y fábricas son inmigrantes, pero también hay inmigrantes que son pescadores, que son artesanos y que a veces trabajan simplemente con sus familias de manera individual, y en general constituyen una clase con una instrucción más o menos desarrollada, digamos, por lo menos algo se tiene, y su poder adquisitivo, digamos, no es importante, pero muchas veces está mejor que incluso los propios trabajadores rurales.
¿sí? Aunque es cierto también de que muchos trabajadores rurales son inmigrantes, ¿sí? A partir de lo que nosotros hemos visto en las colonias agrícolas, los inmigrantes también van a formar parte de estos trabajadores. El eclecticismo se va a caracterizar no solo acá en la Argentina, sino en Europa en general, por determinar perfectamente las funciones de cada edificio y tratar de que el lenguaje fuese acorde a la función, un poco lo que mencionábamos hoy. Por eso es importante ver qué transformaciones funcionales se dan en esta época en arquitectura. Al igual que en Europa, una de las funciones que empieza a cobrar relevancia es, entre las funciones de dispersión o de distracción, la del teatro, ¿sí? Otros van a ser los bares, los cafés, que también son de esta época, y la gente va a empezar, sobre todo por supuesto la gente de clase media y media alta, y la oligarquía va a tener acceso a estos eventos, que son eventos de tipo social, el concurrir al teatro, por ejemplo, y ver o escuchar la ópera o ver alguna obra teatral, en realidad tiene más que ver con la necesidad de manifestar cierto estatus social, con una especie de rito social que había que cumplir, y el teatro se transforma en una gran caja donde se encuentran en ese lugar todos los conocidos de la ciudad, sobre todo la gente de mayor jerarquía, digamos, dentro de la ciudad, y se vuelve a repetir lo mismo que se decía con la Ópera de París, que era un elemento arquitectónico que favorecía el mirar y el ser visto. En cuanto al Teatro Colón, va a replicar o repetir, digamos, un poco el esquema de la ópera, que en general en los teatros es bastante básico y bastante también repetitivo, ¿no? O sea, un foyer de ingreso, que es lo que vemos nosotros como en rosa, con una escalera de tipo imperial, un espacio intermedio, para luego, a través de un pasillo de conexión, irnos hacia la zona superior o directamente entrar a lo que sería la zona de el auditorio, ¿no? El hemiciclo del auditorio. Hacia los costados voy hacia los palcos y después tengo todo el hemiciclo en la parte de plateas y en las escaleras como para subir a los otros niveles. La parte de adelante del hemiciclo se encuentra el escenario, detrás del escenario todo lo que sería la zona de servicio o de bambalinas, y finalmente sí un último paso que es como un de acceso, pero del lado opuesto, digamos, ¿no? O sea, del lado de atrás del escenario. Esa relación, digamos, entre espacios de manera lineal es la que en general en todos los espacios destinados a teatro, por ejemplo, se van a respetar, ¿sí? En este caso también. La fisonomía en cuanto al lenguaje, en este caso particular, se pudo haber elegido, por ejemplo, el lenguaje francés. En este caso se decidió más bien trabajar sobre un lenguaje más italiano, digamos, propio también de la ópera y propio de la ópera como lírica, como arte, ¿no? Y entonces se tiene un edificio muy austero, por lo menos si lo comparamos con la ópera, con un eje de simetría, con un techo a dos aguas en la parte del medio, y después es un gran paralelepípedo que solo se ve interrumpido por una pequeña marquesina que da con el acceso, con el eje de simetría, y que acoge, digamos, al que llega a través de una rampa que se interna en esa zona de la plataforma de la marquesina, ¿sí? Con un basamento y demás. Pero bueno, es un edificio relativamente austero comparado con el que hemos visto en la Ópera de París. Bueno, otro de los programas asociados a un estilo particular, un lenguaje arquitectónico, es el de los jardines botánicos y los zoológicos. En general, estos programas preferían trabajar con lenguajes
similares a lo que nosotros conocimos cuando vimos el romanticismo como el pintoresquismo. Es decir, arquitecturas que se complementan con el paisaje, con un tipo de paisaje inglés, con tratamiento de los jardines y de los parques, en general muy libres, así como lo hace el paisajismo inglés, y con algunos edificios en este paisaje de carácter exótico, extravagante, de culturas antiguas o culturas muy lejanas en el tiempo, como pagodas, como edificios de tipo ruso, también mezquitas, es decir, edificios que de alguna manera se relacionen con culturas exóticas, foráneas y a veces también lejos en el tiempo. Ese es el caso del jardín botánico que se hace a instancias de Sarmiento y que lo trabaja Carlos Thais en 1898. Lo mismo sucede con el zoológico, por ejemplo, donde podemos ver en cada uno de los lugares para cada una de las especies que se le asignan un espacio característico. Por ejemplo, los osos están en un lugar que tiene que ver con algo que se relacione con alguna geografía particular donde los osos son comunes. Y así con cada una de las especies. Lo mismo las jirafas, o por ejemplo con ruinas medievales, típico repertorio ocupado también durante el romanticismo. En este caso, a esta vertiente particular dentro del eclecticismo en la Argentina se le llama pintoresquismo. Otro programa importante es dentro de las viviendas los palacios, asignados generalmente a la clase más pudiente, a la alta aristocracia o a la alta burguesía y a lo que nos llamamos en Argentina como oligarquía criolla. Este es el Palacio de los Paz, por eso lo conocemos como Palacio Paz, aunque luego fue círculo militar, es decir, en general estos palacios, una vez que dejaron de ser vivienda, pasan a ser instituciones de relevancia dentro del país, pero originariamente se presentan como residencias. Son residencias a veces para una o para más familias, pero siempre dentro del mismo grupo familiar y están trabajados con todo lo que hemos descrito como academicista francés. El Palacio Paz es propio del programa de vivienda residencial de la alta burguesía o de la oligarquía criolla, como se acostumbraba a decir aquí. Este programa en general encuentra una mejor acogida en todo lo que sea la línea del academicismo francés. Esto lo hemos desarrollado antes, pero para recordar, en general, lo que eran palacios e instituciones incluso que se acogían a estas líneas, tenían que ver con volúmenes en general retranqueados, generalmente despegados de medianera, aislados, normalmente con algún tipo de parque alrededor, y si hubiese algún tipo de, digamos, de vinculación con la calle, normalmente se intentaba que en alguno de los patios hubiese un espacio de expansión donde el edificio se brindase por completo, como en este caso. Si bien aquí no tenemos una simetría completa, justamente por tratarse de una esquina y de un terreno con una forma bastante irregular, sin embargo, se puede encontrar en esa esquina un ingreso que tiene que ver directamente con un vestíbulo de acceso donde se distribuyen los pasillos y las circulaciones hacia el resto de las habitaciones, tanto en horizontal como en vertical. A su vez, hay un acceso principal que es el que se brinda al patio, porque uno, a través de esa portada que vemos en la imagen superior derecha, ingresaría directamente al parque y desde allí recién
tendría a su disposición la entrada principal al edificio. En este caso podemos ver techos empinados con un tipo de teja laja, es decir, de teja plana, con lo que normalmente también se cubrían los techos de mansarda. En este caso no es mansarda, sino son techos de mucha pendiente. También el revestimiento de piedra París y todo lo que es el almohadillado muy sintético con apenas algunas estrías que marcan las líneas horizontales. Todo el resto del lenguaje es absolutamente clásico y se encuentra siempre sobrelevado por un podio donde vemos algunas aberturas que normalmente dan algún subterráneo o algún subsuelo que hace las veces de depósito o de lugar de servicio. Este edificio estaba destinado a la vivienda de una familia y posteriormente fue círculo militar. Era un poco el destino de muchos de estos palacetes urbanos que al tener tal envergadura luego son usados como instituciones.